¿Sabías que el 20 de noviembre de 1989 se aprobó la Convención de los Derechos del Niño? Y como nuestros derechos importan, en noviembre INAU festeja el mes de los derechos de niños, niñas y adolescentes. para festejar, te invitamos a que nos cuentes cómo vivís tus derechos. Elegí uno y contanos, ¿cómo vivís el derecho a la participación, a la educación o a la salud? O el que quieras elegir, porque son un montón. Manda un audio a mesporlosderechos@inau.gov.uy o al 098 64 50 45. En todo el país vamos a festejar nuestros derechos. Averigua las actividades en tu departamento en inau.gov.uy. Dale voz a nuestros derechos. Bueno, y hoy es 20 de noviembre y como dice este tape que estábamos compartiendo recién, hoy se conmemora el Día Internacional de los Derechos del Niño. Y en este marco es que recibimos al vicepresidente de INAU, a Fernando Rodríguez. Muy buen buenos día. días. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación. Bueno, como disparador podemos preguntar si realmente están garantizados todos los derechos de los niños en nuestro país. Bueno, yo creo que la convención, que es lo que hoy celebramos centralmente, hace un aporte sustantivo, ¿no? Esta convención que se aprueba en Naciones Unidas después de unos años de trabajo, que garantiza, digamos, o genera herramientas para garantizar derechos. Es la convención internacional más ratificada de los que Naciones Unidas ha desarrollado. Hoy por hoy solo un país en el mundo del universo de Naciones Unidas no ha ratificado la convención, que es Estados Unidos. El resto del universo aprueba esta convención y en un porcentaje muy importante han transformado la convención en leyes nacionales, que es la verdadera garantía. Nosotros consideramos que los instrumentos internacionales de derechos humanos son vinculantes. No siempre el sistema judicial toma los instrumentos como vinculantes. Uruguay ratificó la convención en septiembre de 1990, o sea, al año de ser aprobada en Naciones Unidas, Uruguay la ratifica. A partir de ahí, Uruguay empieza un proceso de profunda reflexión social y política, porque las ONG y los partidos políticos y los gobiernos estuvieron rediseñando las leyes para que las leyes uruguayas estuvieran en consonancia con la convención. La convención trae cambios sustantivos, propone cambios sustantivos. Se dice que la convención abandona el paradigma de la situación irregular. Esto quiere decir, un niño está en situación irregular cuando sus derechos están violentados. Esto lo abandona y pasa al paradigma de la protección integral. Todos los niños son sujetos de derechos y no objeto ni de lástima, ni de... Son sujetos de derecho y por lo tanto eso impone a los estados y a la sociedad en general obligaciones de proteger esos derechos. Uruguay transformó la legislación, una legislación de 1934, que es el código que penal, crea el Consejo del Niño y genera, bajo el paradigma de la situación irregular, ¿no? En el 2004, septiembre del 2004, el Parlamento uruguayo aprueba lo que es hoy el Código de la Niñez y la Adolescencia. Ya que pasaron unos cuantos años de reflexión, del 90 al 2004, 14 años de reflexión sobre cómo debería legislarse para que la convención fuera una realidad. A partir de ahí suceden muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, el organismo rector de las políticas de infancia deja de llamarse Instituto Nacional del Menor, porque el concepto de menor está cargado de lo que le falta al niño, y pasa a llamarse el Instituto Nacional de la Infancia y la Adolescencia, o del Niño y de la Adolescencia, el INAU. Y a partir de ahí empiezan a modificarse una serie de prácticas, que en definitiva esto es lo que importa al fin del día en la vida cotidiana de nuestros niños y nuestras niñas. Y en ese sentido, en la vida cotidiana de los niños y niñas que viven en Uruguay, ¿cómo estamos en el ejercicio cabal de esos derechos? Teniendo en cuenta cifras que, por ejemplo, el INAU aumentó la cantidad de niños que atienden, cantidad de niños que participan de los programas, Exacto. Seguramente porque aumentó la detección, pero Sí. también porque aumentaron los problemas en las familias y aumentó la cantidad de niños pasibles de ser adoptados. Sí, o sea, aumentó la cobertura. Hoy INAU tiene una cobertura de casi 89.000 niños. El gran aumento de cobertura del INAU está en programas de prevención. Por ejemplo, los 57.000 niños en primera infancia.
todos los centros de primera infancia, casi 500, 499 centros de primera infancia hacen una tarea preventiva para que, entre otras cosas, apoyar a las familias para que cuando emerge alguna disfuncionalidad, alguna dificultad en esa familia para cuidar bien a ese niño, haya un equipo técnico, haya un equipo de educadores trabajando con esa familia para evitar el rompimiento. ¿Qué pasaba antes? Esto no se hacía. Si había disfuncionalidad, ¿qué pasaba? Aparecía el Estado internando a ese niño. Hablábamos recién la cantidad de niños que tenía los hogares, por ejemplo, ¿no? 40, 50 niños. La Convención incorpora el derecho a vivir en familia como una obligación del Estado y dice también que ningún niño deberá ser separado de su familia por problemas económicos. O sea, si hay una familia que tiene dificultades económicas, el Estado tiene que articular esfuerzos para que por problemas económicos ningún niño sea privado del derecho a vivir en su familia de origen. Ahora, si hay situaciones como las hay, y tú apuntabas al tema de adopciones, y yo le incorporo también Familia Amiga como un programa que nos permite garantizar el derecho a vivir en familia. Si hay alguna familia, que las hay en nuestro país todavía, que por determinadas circunstancias no pueden cuidar bien a ese niño, no pueden proteger esos derechos, bueno, que la forma de proteger esos derechos no sea el hogar, la internación, que sea otra familia. Una familia empleada, una familia vecina, amiga, una familia de sangre, o sea, un tío, una tía, un abuelo. Tratar de garantizar, hacer todos los esfuerzos posibles para que esos niños vivan y sigan desarrollándose en familia. Uruguay ha tenido un impacto muy fuerte de esto. Si nosotros vemos las estadísticas, al principio de los años 2000, casi el 60% de nuestros niños uruguayos y niñas estaban en familias que estaban por debajo de la línea de pobreza. O sea que tenían carencias, sus derechos no eran garantizados. Hoy, ¿cuál es esa estadística? ¿Qué nos dicen? Que es el 15%. Que en un 45% se revirtió la situación de pobreza. Ahora, celebramos el 45% que bajó la pobreza, nos preocupa enormemente ese 15% que aún está en pobreza. Porque si vamos a la estadística de mayores de 65 años, menos del 2% de los uruguayos y uruguayas mayores de 65 años son pobres. Quiere decir que hay un desequilibrio, digamos, en el cuidado de la situación de pobreza, que es un indicador, pobreza por ingreso, digamos, no es la visión total. Pero bueno, pero si una familia recibe menos ingresos de los que necesita para cubrir sus necesidades básicas, ahí hay una vulneración de derechos. Nosotros tenemos todavía desde nuestros programas de INAU una situación muy preocupante, que es todavía la cantidad de niños que viven en hogares. Unos 3.030 niños que todavía viven en hogares. Un número de institucionalización muy alto, ¿no? Es alto, hay que ver con qué lo comparamos, digamos, ¿no? Porque digamos, algunos analistas internacionales dicen que Uruguay tiene un número per cápita, digamos, de niños internados más alto de América Latina. Ahora, hay que ver que el Estado uruguayo llega al 100% de las situaciones que necesitan intervención del Estado. Si comparamos otros países que tienen menos niños internados en relación a la cantidad de población, nos damos cuenta que a muchas situaciones sociales el Estado ni siquiera llega. O sea, no están en las estadísticas porque no logran llegar. Uruguay tiene más de 1.100 lugares de trabajo en el país. 1.100 proyectos. Eso nos permite tener una cobertura nacional aún en la ruralidad. Entonces, es muy difícil que haya un niño que necesite una protección y que aún no haya llegado a atenderlo, digamos. Entonces, eso hace que, como de alguna manera el Estado uruguayo tiene posibilidad de llegar a esa situación, cuando hay que internar, porque no hay otra posibilidad, se interna. De todas formas, perdón, Camilo, estamos totalmente preocupados por los 3.300. Celebramos, por ejemplo, que ya hay 1.700 niños que viven en familias amigas, en familias extensas o en familias ampliadas. 1.700, pero los 3.300 o 3.030 también deberían vivir en familia, y estamos haciendo ese gran esfuerzo. ¿Y en qué condiciones de institucionalización? Pues yo recuerdo, por ejemplo, al ex ministro de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Marrique, hablando de que muchas veces
las condiciones de institucionalización que tienen los menores en el INAU son muy nefastas. Por ejemplo, vemos las situaciones trascendidas del Tribal, por ejemplo, y son lamentables las noticias que trascienden. ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones en general han sido transformadas sustancialmente. A mí me gustaría que ustedes visitaran muchos de los hogares, de los 149 hogares que tiene INAU. Yo diría, en un altísimo porcentaje todos han sido remodelados en forma sustantiva. O sea, uno entra a un hogar que ha tenido una intervención arquitectónica y entra a un lugar de primera línea, en la cocina, en los dormitorios, en los living, en el lugar de esparcimiento. Todavía quedan algunos lugares, tú trajes un ejemplo clarísimo, digamos, el Tribal, en donde tiene demasiados adolescentes. Todavía estamos en un dispositivo que es puerta de entrada, no es un hogar de permanencia, es un lugar de estudio y derivación. Pero chiquilines están hasta 2 años ahí. Exacto. Entonces, nosotros estamos en un proceso de transformación de lo que es el dispositivo de puerta de entrada. Por ejemplo, Tribal, en cuestión de pocos días o mes y algo, va a dejar de ser Tribal en términos de un solo dispositivo para ser un dispositivo puerta de entrada para adolescentes masculinos y un dispositivo puerta de entrada para adolescentes femeninos. Esa es la primera. En 2 casas que se están remodelando que van a estar en óptimas condiciones. Hoy Tribal realmente nos preocupa, yo diría hasta nos avergüenza en el sentido que ha sido muy dificultoso. Ha sido dificultoso por varias situaciones, entre eso porque de alguna manera INAU sigue teniendo la dificultad de tener que resolver situaciones de emergencia bajo la impronta de instrumentos administrativos que no están pensados para la urgencia. Esto lo hemos dicho en el Parlamento y en el Poder Ejecutivo. Cuando nosotros tenemos que alquilar una casa para rápidamente sacar a algunos niños de un hogar, bueno, está el TOCAF, que no lo critico porque es un instrumento de garantía en la transparencia del Estado, pero no condice con la emergencia. Nosotros necesitamos alquilar una casa en 15 días. Es imposible que el Estado uruguayo pueda alquilar una casa en 5 días, pero la necesidad es alquilarla en 15 días para resolver radical y rápidamente esa situación. Un proceso licitatorio, un segundo proceso licitatorio, un tercero, catastro, o sea, bueno, es muy largo la lista de situaciones por la cual para resolver una emergencia no es posible, eso hay que transformarlo. La convención tiene que pegarle también al TOCAF y decir, el niño está primero. Hay que ser transparente porque son fondos públicos, hay que ser transparente, pero hay que transformar todo aquello que no está al servicio de la garantía de los derechos. Y en Uruguay no falta. Hemos avanzado muchísimo, pero falta. Pero para este caso se necesitan salvoconductos, entonces. Se necesitan elementos de transparencia. Yo, un poco lo que proponíamos en el Parlamento, es decir, bueno, si se dan estos 7 indicadores que acordamos que es una situación de emergencia, se desencadena este otro procedimiento. Lo informamos al MIDE, lo informamos al Parlamento, o sea, que tenga todos los contralores que tiene que tener, porque, bueno, de alguna manera hay que demostrar transparencia aún en proceso de emergencia. Pero cuando hay un proceso de emergencia debemos ir por mecanismos transparentes, pero que coincidan con la situación de emergencia. Hablando de derechos del niño, bueno, uno de los temas que se reitera y en el que parecería ser que se siguen cometiendo errores muy importantes por parte de muchos integrantes de la sociedad, pero que son mucho más graves cuando están en contacto con los niños, es el derecho a ser escuchados. Y cuando los niños muchas veces nos hablan, por lo menos esto dicho por los propios especialistas, cuando un niño denuncia o habla o decide tomar esa decisión de hablar sobre una situación de abuso, de lo que sea, al niño hay que escucharlo, hay que prestarle atención, porque algo hay. Hemos tenido en los últimos días unos casos en los que algunos padres se han quejado de que a nivel de escuela vuelven a darse situaciones que ya habían sido denunciadas con anterioridad y en donde no se habían tomado ningún tipo de medidas. Y la situación se reitera. Imagino yo, esto es bien claro, con el consabido daño para ese niño que en su momento se animó a denunciarlo, que tuvo esa valentía, que confió que al denunciarlo y contárselo a los padres algo iba a suceder y que tuvo que tolerar que siguiera sucediendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está pasando en eso que en tantas y tantas reiteradas oportunidades parecería que no tenemos o la sensibilidad o la capacitación necesaria para cuidar ese derecho, ¿no? El de escuchar a los niños?
Escuchar, nosotros insistimos con esto, escuchar y creerle al niño. O sea, cuando un niño manifiesta una situación de maltrato, de abuso, es cierto. O sea, tenemos que partir del paradigma de que lo que dice es cierto. Ningún niño inventa una situación de maltrato. Después, bajo presión de adultos, puede generar una situación de que vaya transformando ese. Pero lo primero que dice, o sea, tenemos que prepararnos, lo primero que manifiesta el niño, eso es cierto. O sea, Pero parece que en algunos ámbitos de denuncia, por ejemplo, la justicia, no en todos los casos, pero sí ocurre que no le creen de primera al niño, exacto. ¿no? Bueno, ese es el gran error, de alguna manera, porque cuando un niño manifiesta, insisto con esto, manifiesta una situación de maltrato, esa primera manifestación es válida. Después, bajo presión, el niño puede llegar hasta cambiar su versión. Claro. Pero ¿quién recuerda y trae arriba a la mesa la primera manifestación? Un hermano, un padre, un vecino, un docente, un maestro. Esa primera versión, eso es real. Sí, sí. O sea, ningún niño inventa un maltrato. Entonces, después, cuando está bajo la presión de la justicia, bajo la presión inclusive hasta de cierto ámbito psicológico, como elemento de cierto cuidado de protección para que el niño, digamos, dé más elementos de ese maltrato en un ámbito de protección y en un ámbito agresivo, como puede ser frente a un juez o frente a un abogado instigador, digamos. Pero nosotros queremos recuperar la primera manifestación. Y tenemos que aprender a hacer lecturas oportunas y claras. Digo, hay niños que de repente están viviendo una situación de maltrato y le cuesta expresarla con palabras. Los adultos abusamos de la expresión de la palabra, los niños no. Pero ese niño dibuja. O ese niño manifiesta en su rostro un estado de ánimo. Esos son mensajes y son los primeros mensajes fundamentales. Estamos en el mes de los derechos de los niños y en esto de escuchar a los niños, una de las preciosas cosas que están pasando es un grupo de adolescentes que presentaron a través del Poder Ejecutivo un proyecto de ley al Parlamento. ¿Qué es ese proyecto de ley? Le obliga al directorio de INAU a tener un consejo asesor y consultivo. Para que tomen las preocupaciones directas. Hoy lo tenemos. Este directorio tiene un consejo asesor y consultivo. Mañana viene otro directorio, le gusta o no le gusta la idea, anda el camino que hemos hecho. Claro, para que permanezca. Para que permanezca. Entonces, el directorio de INAU, los próximos directorios de INAU, una vez que se apruebe la ley, tienen la obligación de dialogar con los adolescentes. No solamente el directorio, sino que en los 19 departamentos, cada director o directora departamental de INAU tiene que tener un consejo asesor y consultivo departamental y escuchar a los niños y incorporar lo que escucha. Fernando, a propósito de esto que estábamos charlando previamente, han surgido elementos preocupantes, ¿no?, en cuanto al tema de maltrato y sobre todo abuso. Humberto sobrevolaba por allí las situaciones de la escuela de Casabó, lo que pasó también en la escuela de buceo. Asumió una nueva fiscalía especializada en delitos sexuales, violencia doméstica y violencia basada en género, la doctora Corral, que decía, preocupada ante cámaras, el incremento de abuso contra niños y que era una situación invisibilizada. Ustedes, sobre el caso de las escuelas, ¿están haciendo el seguimiento? ¿Qué intervención han tenido? Bueno, ahí, digamos, en la medida que la Fiscalía o la Justicia nos deriva la situación, hacemos seguimiento, digamos, no a la institución, sino al componente familiar, digamos, ¿no? Lo que nosotros detectamos en estos casos, en realidad no hay certeza si hay aumento de las situaciones de maltrato. La certeza que nosotros tenemos a través del sistema, el CIPIAV, el Sistema de Prevención de la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes, es que ha aumentado la denuncia. Eso puede tener dos factores, digamos, que es muy difícil de saber. Puede haber un aumento del maltrato, eso no lo podemos comprobar. Lo que sí podemos comprobar es que hay un grado mayor, creciente, de sensibilidad de los entornos comunitarios que a nosotros nos están llegando mucho más denuncias. Estamos en el entorno de las 3.000 y algo de denuncias de violencia sobre niños y niñas en el año. ¿Que antes cuántas eran? Y bueno, en los primeros años del CIPIAV eran algunos cientos.
Cuando nosotros llegamos en el 2005 eran 1.900, después se pasó a 2.800 y este año vamos a terminar, encima ya estamos en las 3.000, terminamos el año con más de 3.000 denuncias, digamos, de maltrato. ¿Qué son esas situaciones? Bueno, en principio dolorosas en el sentido de que es la denuncia sobre un maltrato a un niño, pero es una oportunidad de trabajar y de intervenir. En el 100% de esas situaciones, INAU interviene a través del CIPIAD, que ahí está primaria, está la salud, están las ONG, INAU preside, digamos, el sistema de protección. Son situaciones desgraciadas que hay que evitar, pero en la medida que los ciudadanos denuncian, es una oportunidad de intervención. Por ejemplo, en la década de los 90, Uruguay tenía algo así como 4.300 niños en situación de calle. En el 2003-2004 se bajó a 3.000 y algo. En el último trimestre detectamos 19 niños en situación de calle. Sobre esa 19 situación se pudo intervenir en menos de 24 horas. ¿Por qué pasa esto? Bueno, en principio porque consideramos que la situación de calle es una vulneración de derechos. ¿Actualmente no hay niños en situación de calle? Actualmente, si aparece un niño en situación de calle, INAU rápidamente interviene. En cuestión de horas interviene. ¿Por qué? Porque tiene 22 programas distribuidos en todo el territorio nacional para hacer esa intervención, pero además porque contamos con la sensibilidad de los ciudadanos. Si en este momento hay un niño subiendo a un ómnibus, vendiendo estampita o pidiendo, seguro el 0800 5050 tiene una llamada de alguno de los ciudadanos que está viajando en ese ómnibus y tenemos la denuncia. Intervenimos rápidamente porque según la zona se le deriva al proyecto que... Esta experiencia la hemos presentado la semana pasada en Londres, a varios países, porque el Comité de Naciones Unidas nos eligió, digamos, como país pionero en términos de esta situación de reversión de la situación de calle, cuando en otros países la situación viene creciendo. Y eso es un tema de el Estado protegiendo derechos, en el entendido que la situación de calle siempre implica alguna vulneración de derechos. Más allá que todos nos criamos jugando a la pelota en la calle, hoy la situación de calle se da porque el niño no encuentra satisfacción en su hogar y aparece la calle como primer posible satisfactor de necesidades. Usted al día de hoy no puede asegurar de que no haya un niño en la calle, pero sí que hay una intervención rápida. Exactamente. O sea, yo creo que Uruguay no tiene un niño que duerma 2 noches en la calle. Porque Orlando, rápidamente hay un programa que puede intervenir. tenemos que ir redondeando y yo para dar un ejemplo claro del trabajo del INAU, es decir, para que entendamos hasta dónde llega y porque además tengo la curiosidad periodística, sin dar muchos detalles para no recordar específicamente el tema, hace algún tiempo atrás hubo unos niños del interior del país que para que se les terminara creyendo sobre una situación de abuso, grabaron en una tablet cierta situación que fue la determinante para decían la verdad. La ceibalita. Exactamente, decían la verdad. ¿Cuál es el trabajo de INAU en ese caso y cuál es la situación ahora? Es decir, porque nunca sabemos cuál es el después. El después en esa familia, el después particularmente en quienes fueron los protagonistas afectados. Reitero, no estoy dando detalles específicos para no... A ver, el después es un después en varias direcciones, ¿no? Lo primero es erradicar la denuncia y que el agresor sea separado de ese ambiente. Y hago énfasis en esto, que sea el agresor el que se va de ese ámbito. Ajá. Porque venimos de una práctica en donde es el niño el que se va. Claro. Nosotros estamos oponiéndonos fuertemente, no hemos logrado todo lo que queremos. Están en familia, entonces. Están en familia. Perfecto. El agresor denunciado, el agresor procesado y cumpliendo el dictamen judicial. Ahora, el daño está instalado. Cuando esa situación se da, cuando una niña tiene que agarrar una ceibalita y filmar, el manoseo de un adulto a su amiga, es gravísimo. O sea, pasaron muchas cosas disfuncionales para que esto tuviera que pasar. Entre otras cosas, ¿por qué no se le cree, volvemos al principio, por qué no se le creen esas primeras manifestaciones? Es absolutamente indignante
que adultos no tomen en cuenta esas primeras expresiones de una niña, que tenga que generar casi que una actitud adulta. Pero el Poder Judicial no toma en cuenta lo que dicen los niños. Bueno, es una lucha. Es una lucha. Es el propio fiscal de corte. Mirá, nosotros, lo ha dicho. El propio fiscal de corte ha dicho que la palabra de los niños en el proceso judicial tiene que tener peso, tiene que tener relevancia. Pero por supuesto, y la verdad, uno llega y toma contacto con situaciones de la justicia de familia y dice, no puede creerlo. No puede creer realmente. El tiempo que ha pasado dando señales. Nosotros hemos tenido algunas experiencias en el interior del país en donde nos hemos sentado a conversar estas cosas. Porque se trata de una mesa de generar confianza, digamos, ¿no? Con la policía, con la fiscalía, con la justicia. Nuestra insistencia ha sido esta. Si una niña en un ámbito de protección, que puede ser un educador, una educadora, un psicólogo, manifiesta una situación de maltrato, nosotros lo que le pedimos al sistema, que le crea al psicólogo o a la psicóloga que escuchó por primera vez ese testimonio. Hoy la justicia no te lo avala eso. Lo va avalando, lo va avalando. Hoy no. Bueno. La mayoría de los casos no. Si no es un técnico del ITF, ¡pum!, para afuera. La justicia es una cosa muy grande. Hay jueces que son sensibles. Los menos serán. Los menos casos. Vamos a defender los jueces que van por ese camino. Claro. Yo no quiero poner a todo... pero digamos... Te estaba contando una experiencia. La mayoría, si no lo dice el ITF... No tengo estadística de mayoría o minoría. Yo digo, hay situaciones, y la podemos demostrar concretamente. Un departamento, no lo voy a mencionar, personalmente trabajé con la situación policía, fiscalía, diciendo, esto es cierto, se lo dijo la educadora. Yo lo que les pido es que no la vuelvan a entrevistar a esa chiquilina. No la revictimicen. Porque lo primero que le dijeron, ustedes protegen a las gurisas y obstaculizan la investigación. No, proteger a las gurisas sí es nuestro mandato. ¿Cómo no vamos a proteger a las niñas? Ahora, si esa chiquilina dio un nombre, una dirección y manifestó que había sido abusada, por favor, hay que creer. Empecemos a trabajar la investigación en esa línea. Las propuestas que venían antes de esto eran nefastas. ¿No? Claro. Hubo un auto que nos identifique dónde... No, a ver, por favor. Entonces, ese testimonio que se lo transmite en un ámbito de confianza, eso es muy válido. Y tenemos que ser muy respetuosos con esas primeras manifestaciones. Pero pasan cosas, Camilo, pasan cosas favorables. O sea, yo defiendo mucho a aquellos jueces y fiscales que han asumido esto con mucha responsabilidad. Tuvimos Claro, pero si no damos cuenta de las no favorables, es difícil que cambie para que todo sea favorable. Claro, conocimos sistema, bueno, dentro de la independencia del juez hay mucha cosa, ¿no? O sea, hay gente muy sensible y gente que tiene la convención encima de su escritorio y actúa con la convención sobre los derechos del niño. Y hay otros que no, todavía hay jueces que siguen diciendo, bueno, la convención no es vinculante porque es un instrumento internacional. Para nosotros es vinculante. Moral y éticamente vinculante son todos los instrumentos internacionales de derechos humanos. Bueno, vamos a agradecerle mucho al vicepresidente del INAU, Fernando Rodríguez, que una vez más ha estado generosamente unos cuantos minutos en esta mañana, hoy a propósito del Día Internacional de los Derechos del Niño, hablando de esos derechos, pero fundamentalmente hablando también del trabajo que realiza INAU para que esos derechos se respeten. Muchísimas gracias. La última cosita, ¿cómo no? Veo a Pablo Mieres ahí, agradecerle que estuvo con los adolescentes en el Parlamento cuando presentaban la ley de participación. Gracias, Pablo. Muy bien. Ya vamos a estar con el senador Mieres. Muchísimas gracias. A ustedes. El vicepresidente del INAU, Fernando Rodríguez, en la mañana de Arriba Gente.